Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez habéis sentido que una historia estalla de repente justo delante de vosotros, como si nadie la hubiera visto venir, pero todos estuviéramos esperando el momento exacto en el que explotara? Pues exactamente así empezó todo ayer, cuando Rosika Alessandro soltó una bomba que dejó a medio internet mirando la pantalla con los ojos como platos. Y es que cuando Rosika habla, no habla porque sí. Ya sabéis que lleva meses siguiéndole la pista a Can Yaman, comentando cada detalle, cada gesto, cada silencio suyo. Y también, como no, mencionando constantemente a Sara Bluma. Pero lo que dijo esta vez superó todo lo anterior. Según Rosika, Sara Bluma habría perdido completamente los nervios y habría destrozado la casa de Can Yaman en Italia. Tal cual. Sin filtros, sin suavizarlo, sin rodeos. Ella lo contó como quien relata una tormenta que arrasa con todo, que si platos rotos, objetos tirados por el suelo, muebles golpeados. Una escena que casi suena a guión de telenovela, pero que Rosika asegura que es totalmente real. Dice que Sara entró en la casa y se desató como nunca, arrasándolo todo. Y lo más impactante es que lo habría hecho para darle una especie de lección a Can Yaman, un recordatorio de que ella siempre había sido la que marcaba el ritmo, la que buscaba atraer su atención a cualquier precio. Pensad en todas esas veces que cerró su Instagram, luego lo abrió, luego lo volvió a cerrar, luego publicó fotos insinuando reconciliación. Movimientos que parecían coreografiados para confundir, para presionar, para ser vista, comentada, analizada. Rosika dice que todo eso no era espontáneo, que eran gestos medidos para mantener a Can atrapado emocionalmente. Y puede ser, porque al principio él sí estaba afectado. Según Rosika, en los primeros días tras la ruptura él estaba realmente triste, incluso dispuesto a dar marcha atrás. Pero algo cambió. Fue como si, de repente, se despertara. Como si el silencio después del caos le hiciera ver con claridad lo que realmente quería. Lo curioso es que aún mantiene algunas fotos con ella en su perfil, algo que nadie entiende del todo. ¿Descuido? ¿Costumbre? ¿Un gesto nostálgico? No se sabe. Pero lo que sí está claro, y Rosika lo repitió varias veces, es que él ya no quiere volver. Y ese es precisamente el punto que Sara no estaría siendo capaz de aceptar. Porque antes, cuando él deseaba arreglar las cosas, era ella quien tenía el control. Pero ahora que él se ha recuperado del golpe, que su imagen ha vuelto a subir, que los fans lo apoyan más que nunca, ahora es ella la que se ha quedado sola en el tablero, sin saber cómo mover ficha. Rosika incluso comentó que Sara siempre había alardeado de ser una mujer muy segura, muy deseada, con hombres compitiendo por ella. Que discutía con Can y con su ex marido como si ambos estuvieran pelándose por estar con ella. Pero mira cómo da vueltas la vida, hoy ninguno de los dos quiere regresar. Su ex ya está con otra persona, y Can ha decidido seguir adelante sin mirar atrás. Y ahí es donde, según Rosika, estalla todo el malestar interno de Sara, ese malestar que habría terminado detonando en forma de rabia dentro de la casa de Can Yaman. Lo más irónico de todo es que, después de haber dejado a su familia por Can, después de haber apostado todo por esa relación, ahora se encuentra en medio de una tormenta emocional donde no puede volver atrás, pero tampoco puede recuperar lo que perdió. Y mientras tanto, su ex marido incluso ha llegado a defenderla públicamente cuando otros la atacan, algo que hace que muchos se pregunten si habría alguna posibilidad de reconciliación en el futuro. Pero la verdad es que nada indica eso, al menos no por ahora. La historia está demasiado rota, como la casa de Can, si es que realmente quedó como Rosika describió. Por el momento, esta es toda la información que Rosika Alessandro ha compartido. Que Sara Bluma no acepta la ruptura, que habría perdido el control y destrozado la vivienda de Can Yaman, y que esto solo sería el comienzo de una serie de reacciones impulsivas que podrían salir a la luz en los próximos días. Y ya sabéis cómo funciona esto, donde hay ruido, hay más historias por aparecer. Así que en cuanto llegue nueva información, os la traeré por aquí como siempre. El huracán Bluma.
Una lección sin control y la calma después de la tempestad. Si es que realmente quedó como Rosica describió. La clave aquí, y lo que mantiene a la audiencia pegada a sus pantallas, es la veracidad de los hechos. Rosica es conocida por su tenacidad y su red de informantes, pero un acto de vandalismo de esta magnitud, aunque digno de un thriller de sobremesa, necesita más que una simple narración. El fandom de Can Yaman, siempre protector, se ha dividido. Una facción, la más acérrima, acusa a Rosica de sensacionalismo, de intentar pescar clics en aguas turbulentas. Sostienen que Sarah Bluma, por muy descontrolada que esté emocionalmente, no llegaría a tal extremo, o al menos, que la versión de Casa Destrozada, es una exageración monumental para pintar un drama hollywoodiense. El silencio de los protagonistas, confirmación o estrategia. Mientras Rosica siembra la duda y el caos informativo, Can Yaman mantiene un silencio sepulcral. No ha publicado desmentidos, ni comunicados oficiales, ni siquiera una story críptica que insinúe algo. Y precisamente ese silencio es lo que más preocupa y a la vez, lo que más intriga. En el mundo de las celebrities, el silencio es a menudo una forma de admisión o una estrategia cuidadosamente calculada. Si la historia de la destrucción fuera completamente falsa, ¿no sería su equipo legal el primero en salir a desmentirla rotundamente, amenazando con acciones legales por difamación? El hecho de que no lo hagan alimenta la teoría de que hay una parte de verdad en el relato de Rosica, y que Can prefiere gestionar el shock en privado antes de convertirlo en un circo mediático aún mayor. Por su parte, Sarah Bluma también ha desaparecido de la escena pública, cerrando temporalmente su Instagram de nuevo. Este movimiento, si bien habitual en ella, se interpreta ahora como una huida o un intento de reagruparse tras el presunto estallido de furia. Ya no es una desaparición para crear intriga, es una retirada estratégica. O eso, o está verdaderamente asimilando las consecuencias de sus acciones, tal vez incluso enfrentándose a las repercusiones legales si los daños son tan graves como Rosica sugiere. La pregunta que flota en el aire es: ¿se está escondiendo de la tormenta que ella misma creó, o está preparando su próximo movimiento, quizás un intento desesperado por justificar su arrebato como un acto de profundo dolor o amor no correspondido? De la adulación al rechazo, la trágica ironía del control perdido. El análisis de Rosica sobre la dinámica de poder es, quizás, la parte más fascinante y trágica de toda esta historia. Sarah Bluma construyó toda su imagen y su relación con Can Yaman basándose en la premisa del control. Ella decidía cuándo se exponían, cuándo se retiraban, cuándo terminaban y cuándo regresaban. Ella era la que marcaba el ritmo de esa montaña rusa emocional, manteniendo a Can en un estado de constante incertidumbre que, según muchos psicólogos del gossip, puede ser adictivo para la persona controlada. Pero Rosica insiste en que, cuando Can finalmente dijo basta, y lo que es más importante, se lo creyó, el tablero se invirtió por completo. Ahora, Sarah se enfrenta al espejo de su propia inseguridad, un espejo donde su ex marido y Can Yaman han encontrado la paz y han decidido no volver a la toxicidad del pasado. El hecho de que su ex la defienda públicamente no es un signo de reconciliación romántica, sino, posiblemente, una muestra de pena o de un intento civilizado de proteger a la madre de sus hijos de una humillación pública total. Es una defensa basada en la compasión, no en el deseo. Y esa realidad, el rechazo doble e irreversible, es lo que habría empujado a Sarah a la locura de destruir la propiedad de Can. No fue un acto para recuperarle, sino para sentir control por última vez, para dejar una marca física de su dolor y su rabia en el espacio más íntimo de Can. Es la patada del perdedor al tablero, sabiendo que el juego ha terminado. ¿Qué viene ahora? Especulaciones y próximos pasos. La narrativa actual se centra en la posible aparición de pruebas. Los seguidores de Rosica están pidiendo fotos o vídeos que confirmen los destrozos. Si Rosica no presenta pruebas, su credibilidad podría quedar seriamente dañada, convirtiéndola en una fuente de fake news. Si lo hace, la historia escalará a otro nivel, pasando de ser un chisme de corazón a un verdadero escándalo legal. Por ahora, la única certeza es la tensión flotante.
Los paparazzi están acampados en Italia, esperando captar una imagen de Can Yaman o una declaración de cualquiera de las partes. Lo que queda claro, más allá de los platos rotos, es que esta historia ha pasado la línea de no retorno. Ya no se trata de una reconciliación fallida, sino de las graves consecuencias de no saber perder el control. Y Rosica ha prometido más detalles. Estaremos atentos a si el silencio de Can se rompe, o si Sara intenta una nueva maniobra en redes sociales. El culebrón continúa. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.